una época nosotros queríamos que el paciente estuviera lo más seco posible y ahora vimos que hay que normohidratar el paciente. Recién ahí uno lo evalúa. Otro de los temas, el paciente con injuria renal, es la dieta hiposódica e hipercalórica. Y restricción proteica cuando la urea es mayor de 100 miligramos por decilitro. La próxima, Fer. Nosotros presentamos un trabajo en el 2012 en el Pediatric Nephrology, donde vimos que cuando el paciente normohidratado tenía menos días de oliguanuria y necesitaba menor cantidad de diálisis. La próxima. El tratamiento de la hipercalemia va desde las nebulizaciones con salbutamol, el gluconato de calcio endovenoso a 1 o 2 miligramos por kilo inyectados en forma lenta, el bicarbonato, 2 miligramos kilo endovenoso, pero cuando le damos el bicarbonato el paciente tiene que estar ya en plan de diálisis, mientras le colocamos el catéter se le da el bicarbonato. Las resinas de intercambio catiónico, como el calcio, el sodio, el cahiexalate, el glucosol 50% más insulina, y en realidad el paciente que está con hipercalemia, lo que tiene más de 6,5 de potasio, ese paciente va a diálisis. La próxima. La hipervolemia nosotros la manejamos con la restricción hídrica, como les dije antes, la diálisis peritoneal con soluciones hiperosmolares y en caso que no se pueda hacer diálisis peritoneal, la hemodiálisis. A veces algunos pacientes han ingresado y con el cuadro abdominal se los ha confundido, han venido derivados de otros lados y pensaron que era una fosa ilíaca derecha, se opera el paciente, llega el paciente operado y a veces la diálisis peritoneal la tenemos que hacer con muy pequeños volúmenes. La próxima. Ahora sí, es algo que ustedes tienen que tener en cuenta, son las indicaciones de diálisis. Disculpen. La oliguanuria, cuando va más de 24 horas, la sobrecarga hídrica y vamos a tener hiponatremia, la hipercalemia con más de 6,5 miliequivalentes por litro de potasio, la acidosis metabólica, menos de 7,25 de pH y menos de 15 de bicarbonato, cuando tiene una hipertensión severa, cuando hay un compromiso neurológico muy severo también, cuando no los podemos alimentar, son esos pacientes que no los podemos alimentar, estamos muy limitados por el potasio que tienen, por el valor de la urea, entonces esos pacientes es indicación de diálisis, y cuando tenemos un ritmo de urea que aumenta muy rápidamente. Cuando nosotros tenemos un paciente controlado y empieza a subir la urea y el potasio, tenemos que empezar que el paciente está hipercatabólico. Entonces, repasamos, sodio por debajo de 125 miliequivalentes por litro, pH por debajo de 7,25, bicarbonato por debajo de 15 y potasio por arriba de 6,5. Todo esto, en general, y la oliguanuria mayor de 24 a 48 horas. Todo esto lo hacemos no por una sola indicación, sino vamos evaluando el paciente y generalmente tomamos 1 o 2 parámetros o 3. Como ya les dije, para la acidosis metabólica se puede llegar a usar el bicarbonato, pero ese paciente tiene que ir a diálisis. Con la hipercalemia podemos usar otros métodos antes de llegar a la diálisis peritoneal. La próxima. Predictores de secuela renal son la anuria. Cuanto más días de anuria, peor es la evolución a largo plazo. Con la anuria aumenta también la necesidad de diálisis. La hipertensión persistente. Nosotros consideramos que la hipertensión en un inicio es por hipervolemia, pero cuando la hipertensión persiste, pensemos que ya es un componente renal. Y tenemos que tener lo que produce también predictores de mala evolución, son cuando el compromiso renal es muy importante y cuando hay un compromiso extrarrenal severo,
neurológico y o intestinal. Por ejemplo, la colitis hemorrágica. Hemos tenido pacientes con colitis hemorrágica que incluso hubo que hacerle resección intestinal, porque estos pacientes normalizaban la función renal, pero seguían con plaquetas bajas a niveles realmente preocupantes. Se normalizaba lo renal, pero estos chicos seguían con plaquetopenia, y hubo pacientes que encontrábamos necrosis intestinal, donde hubo que hacerle resección del intestino. La próxima. Entonces hacemos un breve resumen de lo que pasa con el síndrome urémico hemolítico. O sea, en la etapa aguda pueden fallecer de 3 a 5% de los pacientes que no se recuperen. Menos igual, más o menos alrededor del 5% de los pacientes pueden llegar a tener insuficiencia renal crónica, que quedan ya con una secuela renal importante. O sea, de la fase aguda no recuperan la función renal. Hay un grupo de 30% que queda con algún tipo de secuela, como por ejemplo la proteinuria o la hipertensión. Y hay un 60% de los pacientes que se recuperan de la etapa aguda. Pero estos pacientes tienen que seguir controlándose, porque en algún momento pueden hacer hipertensión, pueden empezar con albuminuria y después tener una proteinuria importante. Estos son todos datos que no tienen muchas manifestaciones clínicas. Y a la larga, todos, tanto la insuficiencia renal crónica como la proteinuria con secuelas menores, como el paciente que resuelve, pueden tener complicaciones posteriores. Yo recuerdo un caso de una niña que se repuso, que dejaron de venir a control y después vinieron con un síndrome nefrótico y un compromiso renal severo, por lo cual esta chica después tuvo que ir a hemodiálisis y trasplante. Es muy importante el control. Uno por ahí los controla, depende, cuando el paciente se da de alta, a los 15 días, después al mes, después cada 3 meses, de acuerdo a la evolución del paciente. Los pacientes que evolucionan bien, uno los tiene que ver por lo menos una vez por año. Y el control es pesarlos, medirlos, tomarle la presión y algunos datos de laboratorio. Insistimos mucho con los padres de esto, porque el paciente que quedó con algún tipo de secuela viene habitualmente al control porque sabe que tiene una secuela, pero el paciente que evolucionó bien, uno tiene que tener una muy buena relación con los padres como para que los padres se concienticen. La próxima. Y ahora vamos a las medidas de prevención, que algo de eso les hablé, que es asegurar la completa y homogénea cocción de la carne, especialmente la carne picada, o sea, el líquido tiene que ser translúcido. Utilizar distintos utensilios para alimentos crudos y cocidos, por ejemplo, cuando uno hace un asado, usar distintos utensilios cuando uno pone la carne y cuando uno saca la carne. O sea, no te usar lo mismo porque el utensilio que uno usó para la carne cruda puede estar contaminado. Evitar el contacto de la carne cruda con otros alimentos, incluso en la heladera. La próxima. Consumir lácteos y jugos de fruta pasteurizados. Los jugos de fruta pasteurizados, yo me refiero sobre todo a los jugos que se compran. Conservar la cadena de frío, y eso es importante cuando uno va a hacer las compras, que lo último que tiene que llevarse son los lácteos y la carne. O sea, si uno empieza a hacer las compras y empieza por los lácteos y la carne y después sigue por el resto, estos pierden frío. Otra de las cosas que también quiero recalcar, si uno va, por ejemplo, a un supermercado y encuentra que los lácteos, por ejemplo, les encuentra como una capita de hielo encima, quiere decir que en algún momento perdió frío y después lo volvió a tener. Utilizar agua potable para consumo y preparación de alimentos. Esto es importantísimo para recalcar. La próxima. Lavar cuidadosamente las frutas y verduras, especialmente las que vayan a ingerirse crudas. Ahora, con todo lo del COVID,
COVID uno sabe que tiene que lavarse, sabe que usa la lavandina, pero bueno, esta es una medida que quedó ya de antes y que es para prevención de todas las enfermedades transmitidas por alimentos. Lavarse cuidadosamente las manos después de ir al baño y antes y después y durante la preparación de alimentos. Y esto lo recalco porque la vía de transmisión es fecal-oral. Entonces es muy importante la higiene. Hubo un brote en Canadá, en un geriátrico, donde usaban una misma tabla de cocina para las frutas, para las verduras y para cortar la carne, y después colocaron pan para hacer sándwich. Bueno, se contaminó gran parte porque no se lavó la tabla después de utilizar la carne. Y bañarse en aguas recreacionales habilitadas. Nosotros cuando en el comité de nefro en el año, creo que 2000, sacamos estas medidas de prevención, el Comité de Nefrología de la Sociedad de Pediatría, pusimos primero no bañarse en aguas del Río de la Plata porque se había encontrado una Escherichia coli, el serotipo de una Escherichia coli coincidía con el de un paciente que había estado en el Garrahan, internado en el Garrahan, y era justo frente a Aeroparque. Entonces lo primero que dijimos es no bañarse en el agua del Río de la Plata, pero en realidad no hay que bañarse en aguas que no estén habilitadas. Y el ejemplo de eso son las piletas de natación. Y el ejemplo de eso es los brotes que han pasado en algunas colonias de vacaciones, donde usan, por ejemplo, una pelopincho, no le ponen suficiente cloro. A veces los padres no quieren que le pongan tanto cloro porque les destiñen la ropa. Y hemos tenido brotes en jardines maternales por el agua que no estaba bien clorada. De hecho, algunas colonias de vacaciones no los ponen a los chicos en la pileta, sino que los mojan de otra manera. La próxima. Me parece que acá terminamos. Ahora sí me gustaría que me hagan preguntas. Hola, Doc. Yo tengo una pregunta. Buen día. Y dale. No entendí bien el concepto del tratamiento, si primero se hidrata y después se hace restricción hídrica en el caso de que tenga hipervolemia. No sé bien. Claro, o sea, el paciente te puede llegar hidratado o sobrehidratado, hipervolémico o normohidratado. Si el paciente te llega deshidratado, vos lo tenés que hidratar hasta normohidratarlo. Y ahí tomarle, ver los parámetros para ver si ese chico necesita o no diálisis y cómo vas a controlar con este chico. Un chico que ya tiene una hiponatremia importante, que está hipervolémico, que está hipertenso, a ese chico sí le tenés que restringir el sodio y el líquido. No sé si aclaro tu pregunta. Sí, sí. Esto de normohidratado es porque a veces el paciente llega deshidratado por la gastroenteritis que tiene. Sí, sí. ¿Te contesté? Sí, sí, sí. Bueno. Yo también tenía, hola, buen día, una pregunta sobre eso. ¿Esa hidratación se hace como cualquier otra hidratación de cualquier paciente deshidratado, dependiendo del estado, si es oral o intravenosa? En general, estos chicos lo que le hacemos es la hidratación endovenosa, porque tenemos que decidir rápidamente cuál va a ser la conducta a seguir. Ah, perfecto. Gracias. No, nada. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Buenas, doctora. Yo quisiera hacer algo, hacer una pregunta. Dale, Jaime, decime. En relación al tratamiento, usted había dicho que el 60% hace resolución, no va a síndrome urémico hemolítico. No, 60% remite en la etapa aguda. Okay. No, perdón, vos me estás diciendo a los pacientes infectados con Escherichia coli enterohemorrágica o los pacientes cuando se están recuperando. Claro, cuando ya se están recuperando, cuando ya están diagnosticados con síndrome urémico hemolítico, un 60% hace una buena evolución. Sí, buena evolución de la etapa aguda. Sí. Pero después tenés que controlarlo, porque sobre todo el paciente puede empezar con microalbuminuria, albuminuria, algún compromiso renal, hipertensión, que lo va a llevar a un fallo renal. Entonces, de ahí viene la importancia de que controlar. Nosotros decimos que controlamos al paciente hasta que el paciente ya lo atiende un médico de adultos.
Sobre todo tenemos que pensar en el estallido puberal y en la adolescencia, ¿qué pasa con estos pacientes? Cuando uno indica dieta hiposódica, que generalmente les indica, cuando el paciente llega a la etapa puberal, con el gran estallido que se produce en la etapa puberal, y en los adolescentes, donde uno le puede hacer indicación de dieta, pero sabemos muy bien que no la pueden no cumplir, tenemos que ser muy insistentes en estos casos. Ah, bueno. Entonces, la cuestión es que ellos sigan el tratamiento. Puede pasar que ellos no sigan bien el tratamiento, que lo sigan, pero terminan igual en diálisis y en trasplante. No. Hay pacientes que evolucionan bien, siguen bien y hacen y resuelven. Lo que yo digo, de ese 60% que resolvió en la etapa aguda, nosotros tenemos que continuar controlándolo para que no haya quedado como secuela alguna manifestación que aparece con el tiempo. Ah, vale, genial. Muchas ¿Me gracias, entendés? doctor. Sí. Bueno, Muchas gracias. no, de nada.